Bienvenidos a una nueva edición especial de Comando Jungle y a nuestra entrevista. Hoy tenemos un muy buen entrevistado. Yo hace rato que quería conversar con él. Estoy con Hugo Herrera. Hugo, ¿cómo estás? Bien, Camilo, muchas gracias por la invitación. Hugo es profesor titular de Derecho de la Universidad Diego Portales. Se lo conoce más como filósofo. Entiendo que tú tienes un doctorado en filosofía, pero de Sí, matriz eres abogado. sí, ¿Ah? ¿Sí? Partiste en la profesión que todos aquellos que les gusta la política. claro. ¿Ah? Hugo, esta semana tú escribiste una columna muy interesante que se titula Las dos derechas. Me gustaría partir conversando del mapa político general, precisamente desde ahí. Tú has dedicado bastante tiempo a describir, incluso a veces a prescribir, ¿cierto? El ideario de una derecha que hace rato viene siendo dominante desde el punto de vista político, que ha encontrado un lugar en el mapa político actual. O sea, la post-transición ha sido de esa manera, de alguna manera, generosa con la derecha, ¿cierto? Pero que ha tenido debates sobre qué es lo que representa y esos debates han tendido a ponerse bien interesantes. Así que precisamente porque tú abres con esta idea de las dos derechas, una parte de ese debate me gustaría partir por ahí. ¿Cuáles son estas dos derechas que tú describes en la columna, una nueva y una antigua? A ver si la podemos conversar con los auditores también. Mira, yo lo que he tratado de hacer en las columnas es marcar un énfasis respecto a la situación contemporánea, porque indudablemente que las derechas son difíciles de pesquisar en todas sus vertientes. Uno podría identificar, qué sé yo, cuatro vertientes, pero como está armado el naipe hoy día, yo diría que hay dos sectores que se dejan identificar bien nítidamente. Por una parte, una derecha que suena como más antigua, que es lo que Jovino Novoa llamó en su minuto el Chicago gremialismo, y que yo ligaría a los sectores más duros de la UDI, la gente de CAST, la gente de Libertad y Desarrollo, y que en el fondo es esa derecha que en verdad es nueva, porque nace en Chile a partir del convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile, para que gente de acá se vaya a estudiar becada a Chicago, esto con el apoyo del gobierno norteamericano, eso está más o menos documentado, y que me parece que tiene un problema que consiste en que reduce la comprensión política al factor económico. Aquí está la vieja tesis de Friedman de que vieja porque la planteó en los años 50, de que el orden político, el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Y por otra parte, la idea de que esto es como una especie de agregación, ¿no? O sea, que la sociedad no es más que una agregación de individuos y no existe algo así como una comunidad nacional, qué sé yo, un estado gestor, sino que simplemente hay un juego de especie de suma cero entre el Estado y los individuos. Y por otra parte, una derecha, hago el mapa, después podemos conversar de los Sí. detalles, digamos, pero una derecha que parece más nueva, pero que es mucho más vieja que la otra, porque hunde sus raíces, no sé, en la historia larga del país, y que hoy día viene a ser encarnada más nítidamente por Mario Desbordes o Cristian Monkever, que el mismo Osandón, pero que tiene, y esto es importante, tiene asiento en grupos de académicos, en centros de estudio como el IES, Idea País, Piensa, y en movimientos universitarios como la Centro de Derecho Universitaria o Solidaridad en la Católica, que son muy distintas, son muy distintos todos estos grupos de la otra derecha en el sentido preciso de que asumen la vieja tesis de la derecha histórica y política, de que es un orden político legítimo la base de cualquier florecimiento posible, incluido el despliegue económico del país. Uh-huh. Esa derecha que tú estás describiendo, claro, alguien que nace a la vida política entre los 80 y los 90, ¿cierto? Gente de esta era, claro, tiende a pensar de que la derecha tradicional es también la derecha dura. Y la Claro, derecha dura, uno está acostumbrado, ¿cierto?, que hayan sido lo que alguna vez se denominaron los poderes fácticos, esta trenza tan armada, ¿cierto?, entre un núcleo económico
nacido y fortalecido al alero, ¿cierto?, de la dictadura, con su grupo político que ha sido su representante en la tierra, por así decirlo. Sí. Pero, como tú dices, hay esta otra derecha que está ligada a la tierra, que tal vez tenga mucho que ver con el viejo tronco conservador. Si uno mira la historia de Renovación Nacional, se va a dar cuenta de que ahí convergieron, ¿cierto?, los liberales y los conservadores, pero que había un partido nacional detrás. Ahora, me resulta problemático cuando yo trato de operacionalizar lo que tú dices con también algunos representantes vivos de esas corrientes, porque tú dices, claro, hay una derecha, por ejemplo, que entronca bien con esa historia, que podría ser hoy día la de Mario Desbordes, pero yo diría, claro, el representante, el fiel representante de esa derecha, hoy día tendría que ser Carlos Larraín. Carlos Larraín no está necesariamente de acuerdo con lo que políticamente hoy día está representando Mario Desbordes. Sí. ¿Cómo resuelves en este mapa, cierto, este problema que puede ser un poco pedestre de la aplicación política, cierto, cotidiana de estas corrientes? No, yo creo que al contrario, es de la mayor importancia porque precisamente en el mapeo tú tienes que poder identificar efectivamente personas que correspondan a estas matrices. Mira, yo, para poner más claridad en el asunto, creo que hay que hacer una distinción que es importante, que esta la hice en un libro que escribí años atrás que se llama La derecha en la crisis del Bicentenario. Y ahí lo que hago es distinguir, por decirlo así, una historia intelectual de la derecha, en donde uno puede poner, no sé, pues a los ensayistas, Góngora, Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, y por otra parte, una historia política de la derecha. Y en la historia política de la derecha, claro, Carlos Larraín parece más bien del tronco agrario, del tronco, qué sé yo, conservador agrario, uno podría situarlo por ahí, del agrario laborismo, pero más conservador en temas morales. Pero lo que pasa es que efectivamente está ahí. El problema es que todo lo de octubre es un escenario de crisis. Entonces ahí entra el miedo, pero yo distinguiría, o sea, a mí me consta porque he trabajado con él en algunos temas, cuando se armó el Consejo de Chile Vamos, me tocó trabajar con Carlos Larraín en la elaboración de documentos y él no es un economicista, por decirlo así. No, para nada. De hecho, yo lo he visto debatir fundadamente Sí, con los liberales. sí, Y que sí. incluso tildarlos de liberalotes y otras cosas. O sea, él claramente se ubica ahí. Mi pregunta tiene un poco de maldad porque tiendo a pensar de que hay otro cruce que normalmente se da en la política en general y en la derecha muy en particular, que es un cruce más bien que tiene un sesgo un poco clasista. Porque lo que tú describes, ¿cierto?, es correcto y yo diría entonces, hoy día Carlos Larraín debiese estar abrazando precisamente en detrimento de quienes él ha apuntado como la gente que no representa la ideología de lo que él entiende es el sector. Sí. Lavín, Piñera, Dela, ¿no es cierto? Siempre los ha apuntado con el dedo. Claro. Él debiese estar abrazando una derecha como la de Mario Desbordes, que separa con un cierto nivel de distancia de este programa. Sin embargo, se ha declarado firme opositor de Mario Desbordes. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo reconozco el punto. Si el tema es que yo creo que el miedo te altera mucho los escenarios. Porque no es, o sea, lo que hay detrás del alegato de Carlos Larraín es, por decirlo así, es el miedo que tienen ciertos grupos en la derecha, probablemente también vinculado, como tú dices, a un factor de clase o social, el miedo de que esto se desbalde, digamos. Si es eso, es ese el miedo que existe. Entonces, en ese momento, la derecha dura, por decirlo de algún modo, logra sumar más gente de la que realmente tiene. El miedo siempre favorece a los extremos, no a los que buscan componer en el fondo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso explica esta anomalía que es que Carlos Larraín esté formando frente, por decirlo así, con los duros y no con grupos más de centro derecha. Ahora, hay que ver cómo decanta esto. Yo creo que, claro, Mario Desbordes, yo el otro día decía que es como el William Wallace de la derecha y ¿cómo se llama? Carlos Larraín, el papá de Robert de Bruce, por corazón valiente. Como el que quiere mantener el viejo orden, pero yo creo que el gran desafío que tiene Desbordes es convencer, es no infundir miedo, digamos. Porque el día que lo tildan, que lo motejan, por decirlo así,
como irresponsable, qué sé yo, como estarse... Es la sensatez encarnada, a mi gusto, de Borde. Es Claro, bastante... el sentido común tiene un discurso que está muy vinculado con el sentido común, que es algo a lo que le temen no solamente los conservadores de derecha, sino que también los conservadores de izquierda, en el sentido de que está a un paso muy chiquitito de lo que se denomina con terror el populismo. Claro. ¿Ah? Que en Pero este antes, caso, ¿sí? perdón, yo creo que en los sectores más, donde el miedo cunde, creo que no se han dado cuenta, yo creo que hay un error de diagnóstico, porque cuando te da miedo, una posibilidad es arrancar con tus huestes, digamos, con tu gente, y La contener, trinchera. atrincherarte. Pero yo creo que en este momento no es un proyecto de centro derecho, de derecha lo que está en juego. En este momento es el sistema político en su conjunto. Y no Ujú. percatarse de eso es no entender realmente lo que está pasando. Y en ese sentido, creo que en la pelea larga, por decirlo así, posiciones como la de esta derecha más histórica y más envalentonada con la situación, más dispuesta a darle la cara a la situación, de ir a tender a prevalecer, salvo que haya una movida interna así más. Mm. Oye, Hugo, quiero volver en un rato más a los actores, pero me quedo todavía con esta mirada histórica que tú estabas proponiendo y quisiera preguntarte por esta antigua derecha hoy día encarnada en nuevos personajes, eh, ¿dónde se está anclando en la realidad? Porque de nuevo cuando uno mira hacia atrás queda más o menos claro, ¿cierto? Que un factor muy determinante es la tierra, Mm, ¿cierto? Muy constructor de la imagen y autoimagen de lo que nosotros entendemos por esa derecha tradicional. Eh, También hay un libro muy notable de la María Rosaria Stabili, ¿cierto? ujú. Que se llama Las élites chilenas frente al espejo. ¿Tú lo conoces? Sí, Y ella hace también una descripción muy notable de cómo las élites se han visto a sí mismas. Y estas élites en particular. Y ahí se nota que la Tierra es un factor muy determinante, pero incluso te diría yo, y esa es la anomalía de esta que tú llamas la derecha o los Chicago, se ven muy parte fundamental del Estado. La derecha, su mirada histórica, ellos se sienten forjadores del país, de la nación e incluso del Estado. Por lo tanto, esa visión antiestatal también es un poco impostada, digamos, o relativamente reciente en el sector. Pero eso es trazable hacia atrás. Eso yo lo veo nítidamente en la raíz, como te digo, pero es trazable, es muy trazable hacia atrás. En las nuevas figuras y en esta nueva realidad, donde lo agrario tiene un peso relativamente menor, ¿cierto? ¿Dónde entronca con la sociedad esta antigua derecha, pero en sus nuevos personajes? mira, yo creo que no hay que buscar muy lejos, porque a mí me ha sorprendido, porque igual me han pedido, ponle tú, de Renovación Nacional para un consejo general, que fuera a darles una charla, después para otro consejo general también fui, qué sé yo, esto con harto tiempo de distancia entre uno y otro evento, digamos, no es que esté en la máquina, Uh -huh. pero ahí uno se percata de que esas tradiciones están en Renovación Nacional, digamos, están ahí. Es cuestión de verle No, el club de rodeo está en Relación Nacional, si lo tengo claro. claro. Pero me refiero hoy día como base de representación. Eso es lo que te quiero decir. O sea, No, por eso, apelando. ¿Mm? que yo, cuando, a mi juicio, si uno quisiera hacer una clasificación total, por decirlo así, de todas las derechas, eh, yo lo que hice fue ensayar en algún momento eh, una distinción a partir de ejes. Porque tú tienes un grupo dentro de la centro derecha, para ponerlo en términos más amplios todavía, un grupo más antiestado, claro, un antiestatismo, y grupos que son más conscientes de la importancia del Estado en la construcción de un país. Y por otra parte, tú tienes también en la derecha una disputa que es bien interesante entre los liberales y los conservadores ya en términos religiosos, morales, qué sé yo. Entonces, tú a partir de esos dos ejes puedes distinguir cuatro derechas, que yo creo que esa clasificación es más pertinente, porque es menos idiosincrática, por decirlo así, y te permite comparar con otras derechas de otros países del mundo. Entonces ahí uno tiene un grupo liberal cristiano, que yo lo tiraría al tiro a la UDI, por decir algo ahí, conservadores morales, qué sé yo. Un grupo social cristiano, que creo que es la matriz de los solidarios en la católica, eh, un grupo liberal laico, ponle tú los antiguos liberales de RN, Evópoli, todo ese mundo, la Lili Pérez, qué sé yo. Uh Y -huh. otro grupo, que es más estatista o menos recalcitrante frente al papel del Estado, a la importancia del papel del Estado, y
más bien laico que vinculado a alguna iglesia. Entonces ahí tú tenés, qué sé yo, desde radicales de derecha, los agrarios laboristas, hay toda una matriz ahí. Ujú. Incluso gente que recaló últimamente en el PRI. Claro, ahora ¿Mm? el PRI es muy minúsculo. No, hoy día, claro, es un botecito a remos, digamos. Claro, y fue un partido yo creo que medio instrumental para sumar a la campaña de Piñera, pero no tiene mucha entidad, digamos, más allá de que tiene buenas personas, pero además han tenido muchas peleas internas, no ha Mm, sido muy feliz la historia del PRI en este último tiempo. mm, Pero en ese contexto yo creo que tú tienes dónde identificar gente de estos cuatro grupos, ¿te fijas? O sea, piensa tú por hablar, o sea, la UDI está claro que forman el cuadrante cristiano-liberal, liberales laicos, hay varios en la centro, no sé, piensa que Cristóbal Belolio, por decir algo, o ujú, qué sé yo, la gente de Bópoli, se ujú. dedican más a ese mundo. Social cristiano, bueno, yo creo que esa es una matriz que tiene presencia en Renovación Nacional. Sí. Y Y eso es lo que le permitió a Carlos Larraín en su minuto coquetear por largo rato, siempre lo ha hecho RN por lo demás, pero coquetear por largo rato con Walker en la DC y claro, tratar incluso de llegar a un sistema semipresidencial, o sea, fueron ambiciosos en su autoimagen. claro, ahí los Osandón, qué sé yo, los Larraín están en ese grupo. Y en la derecha más nacional yo pondría claramente a Desbordes y al mismo Cristian Monker. Yo creo que ellos son más distantes de posiciones, qué sé yo, de iglesia. Mario viene, entiendo, de Pedro Daza, lo metió a Mm, era un antiguo radical, digamos. sí. No, Eh, Desbordes tiene todo el tipo del antiguo radical, mm. salvo la tribu en la que hoy día habita, digamos, tiene todo el tipo, todo completo, completo. Hasta el sombrero. La educación pública, o sea, tú lo podríais ver en la masonería sin ningún tipo de problema a desborde. ¿Ah? Claro. Y ahí yo creo que están las cuatro vertientes. Ahora, el problema, que yo te encuentro toda la razón, o sea, cualquier persona que se haya criado en los años 90, 2000, no entiende que existe otra derecha. Mm. Porque para la propia gente de derecha, esa derecha era invisible. Si lo que hizo Guzmán fue muy poderoso, digamos. Guzmán fue el que le abrió la válvula al economicismo Friedman con esta idea de la subsidiariedad negativa, del cuerpo intermedio apolítico y de una política apolítica. Esa paradoja le abre la válvula de entrada al economicismo, y esa síntesis es muy poderosa. Entonces, creo que hoy día no funciona, es para épocas de shock probablemente. Hoy día eso no es presentable en una discusión pública con Ahora, posibilidad. fue un proyecto que si uno lo mira con un poco de distancia, dentro de todo fue exitoso. Uno puede criticar la forma en la que se implementó, pero fue un proyecto que tuvo una visión de país, de mercado, de todo, se implementó y duró Sí, mucho claro. rato. ¿Ah? Claro. Duró mucho rato. No, y además que hay que ponerse en la época, o sea, con los pesqueros rusos, con el miedo no sé, a una invasión, o los miedos que existían en esa época, era otro contexto, una terapia, una operación de shock. También es cierto, hay que decirlo, que los Chicago en el área económica igual impusieron una cierta hegemonía, o sea, en Chile no se estudiaba economía a ese nivel en esa época con tanta masividad. Y en Mm. ese sentido pusieron un estándar. Y además contaron con la mano militar que les permitió imponer las tesis en el Mm. gobierno. Pero el punto es que, y yo creo que esto también le pasa a cierto sector de la izquierda, el punto es que el discurso de pronto deviene demasiado abstracto. Entonces, someter a la economía, a la política, a la economía, es subsumir, es una máquina de moler carne en último término, y ya ni la economía, y esto lo comparten desde Rafael Bergoin, que era del CEP y ahora está trabajando en el gobierno, hasta gente de izquierda. El modelo económico ya venía dando señales de crisis, o sea, ni siquiera en la economía el modelo está funcionando, porque desde fines de los 90 que la productividad se está estancando. Y de acuerdo a tu estudio y tu experiencia, ¿qué vinculación hay entre los cambios del sistema electoral fundamentalmente y la posibilidad de que emerjan estas nuevas derechas? Porque pasa en el resto del espectro político también, es decir, de alguna forma tú decías, aquí hay cuatro derechas y yo pensaba, mientras tanto, claro, hay dos que son nítidamente las derechas que fueron dominantes durante todo el periodo de la transición y las otras
coqueteaban con esta idea, ¿cierto?, de ser de centro, de estar, era problemático el eje del sí y el no, de dictadura-democracia era finalmente el eje, pero además problemática la política de alianzas en el marco del sistema electoral binominal, que lo que hacía, ¿cierto?, es hacer perdurar esa división en el tiempo. Hoy día, ¿cierto?, con un sistema electoral proporcional, como que esta idea de que se pueden hacer proyectos más pequeños y sin ir más lejos, algunos del 1%, y tener representación, va permitiendo que se expresen estas diferencias. ¿Hay relación, tú ves relación en el tiempo de estos fenómenos? Mira, yo creo que un sistema que tienda más a la proporcionalidad, en cierto modo, favorece un mayor pluralismo, pero no necesariamente. ¿Ah? Yo creo que el sistema binominal coincidió con una política bipolar. ¿Ah? Uh-huh. El sí y el no ha determinado nuestro derrotero durante toda la transición, y eso significó que, por ejemplo, grupos social cristianos militaran en la Concertación, grupos del Partido Liberal, gente del antiguo Partido Nacional que venía del liberalismo, militó en el PPD Sí, y murió ahí, digamos. O sea, el Partido Liberal de Balas. claro, claro, claro. Sí, ¿no? El Partido Nacional votó que no, un pequeño Partido Nacional que fue como un intento revival del Partido Nacional de los años 60, 70. Entonces, creo que lo que está pasando hoy día es que más que el sistema, o sea, no solo el sistema electoral, porque eso ayuda, pero no solo el sistema electoral, sino que la política se está desencajando un poco. Eh, Uh-huh. y lo muestra esto, o sea, yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre. Hoy día estamos muy encima para el acuerdo constituyente, estamos muy encima para valorarlo y con todo suspendido por esto de la pandemia, pero cuando se haga la historia de este tiempo, yo creo que ese momento va a ser Es recordado. bien seminal. Claro, es importante Mm. porque rompiste las barreras, pues. O sea, en ese momento lo que quedó fue más o menos esto, yo lo vería así. Tú tienes dos sectores que más allá de sus méritos, sus cabezas y todo lo demás, están dominados por discursos muy abstractos. En la derecha ya lo hemos visto, el discurso economicista. Y en la izquierda está lo que yo he llamado la izquierda académico frente amplista, que no es todo el frente amplio, por supuesto, pero es la versión Uh-huh. más ideológicamente marcada, que son los que se leyeron los libros de Fernando Atria, digamos, con todos los méritos académicos que tiene Fernando Atria. Es muy abstracto porque su modelo eh, ideológico, lo que hace es condenar moralmente al mercado. El mercado, dice, es el mundo de Caín como institución, es en el fondo la institucionalización del egoísmo, y la propuesta es abolir al mercado, desplazarlo de áreas enteras de la vida social y no muy claro de cuáles, para lograr un común reconocimiento en una común humanidad. Entonces, con ideas tan abstractas y moralizantes de la política, tú tampoco puedes llegar fácilmente a consensos. Si en un lado tratan de traidor a todo el que vaya más allá de la ortodoxia setentera de Chicago, en el otro lado todo el que negocie con la derecha va a ser traidor también, Uh-huh. y fue lo que le pasó a Giorgio Jackson, digamos, que estuvo dispuesto a sentarse a negociar en serio, no a hacer movidas menores, sino que pensar una institucionalidad en común para todo el país, y de eso se trata al final, digamos, en una república, no Sí, hay manera. yo concuerdo contigo, de ahí nace una nueva clase política, tengo la misma visión, creo que incluso, sí, la escribí. Y en el Eh, contexto mm, de perfilamiento de los clivajes de la transición, yo creo que el camino está abierto para nuevas alianzas. O sea, yo por ejemplo, de repente digo, ¿a quién es más cercano el sector de RN que está encabezando Desbordes? Parece más cercano muchas veces a sectores socialdemócratas, digamos, que a esta UDI que por no perder el apoyo de la derecha más dura se va más al extremo para pelearle el electorado a José Antonio uh-huh. Cast. Eh, Oye, sí, y en ese mapa que tú estás haciendo, el factor determinante, ¿cierto?, es Renovación Nacional, como contrapeso a la UDI fundamentalmente como partido hegemónico. ¿Cómo queda este gobierno? Porque este gobierno es un crisol de todos los miedos del derrumbe de la propia centroizquierda, digamos. O sea, la izquierda de la transición se derrumbó sucesivamente en los dos gobiernos de Bachelet, ¿cierto? Y claro. termina de reconfigurarse en el momento en que la izquierda, que hasta ese momento era extrainstitucional, ¿cierto?, ingresa a una nueva alianza, se crea una nueva alianza que es la nueva mayoría, y ahí finalmente entonces se reconfigura completa. Llega a gobernar y explota dentro. Probablemente algo similar está pasando en la derecha, digamos, ¿cierto? Como resumidero,
terminan ingresando de a poquito algunos demócratas cristianos en el primer gobierno de Piñera, ¿cierto? Gente del mundo de Flores, y luego después ingresa esta gente de Ciudadanos, ¿cierto? O una parte de ellos. O sea, como que se vuelve a reconfigurar el mapa político para un esquema nuevo, pero con un nivel de intensidad interior que probablemente también los lleve a explotar. ¿Cómo queda? ¿De quién es el gobierno de Piñera? ¿De cuál de estas derechas? Mira, es una buena pregunta. Yo me lo plantearía como lo siguiente. Yo creo que el gobierno de Piñera, los dos gobiernos en verdad entran aquí como un paquete, fueron gobiernos que electoralmente fueron muy hábiles, porque Piñera la verdad es que era en cierto sentido la persona que estaba más al centro, Uh -huh. tenía pergaminos, por decirlo así, votó que no, qué sé yo, fue opositor a Pinochet y todo eso. Pero el problema es que Piñera no es de Chicago, es de Harvard, pero es ortodoxo. O sea, ha mostrado, ha defraudado una y otra vez, digamos, todas las esperanzas de que iba a encabezar un liderazgo político. Y lo del 15 de noviembre también es decidor en ese sentido, que operó un acuerdo en sede parlamentaria cuando el Parlamento está hecho para discutir, no para impulsar el proceso político. Eso Uh -huh. se espera de la presidencia de la República. Entonces creo que Piñera, presa del economicismo y del terror, digamos, al default o algo por el estilo, ha dejado de entender la importancia simbólica y política de impulsión que tiene la presidencia de la República. No se trata ahí de contener algo, se trata de gobernar, de dejar huella en la historia del país. Y eso no lo ha hecho, digamos, ¿no? Salvo por anécdotas, pero ¿de quién nos vamos a acordar de Piñera? El postnatal de 6 meses y qué otra medida que creció un poquito más que Bachelet, qué sé yo. No hay legado político. Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido el gobierno mismo está decantando la crisis dentro de la derecha porque hay una derecha, sobre todo de sectores más jóvenes, porque uno puede ligar a esta derecha más Chicago a sectores más viejos y la otra a sectores más jóvenes. Hay una derecha que no quiere esperar a terminar un segundo gobierno como un fracaso. De hecho, piensa que yo con Lavín creo que una caja de sorpresa, digamos. Podría ser una regresión de la política a 20 años atrás o podría ser realmente algo nuevo. Pero Lavín se está desmarcando de las posiciones ortodoxas. Entonces eso creo que significa algo, probablemente un proceso de maduración, digamos. Uh Eh, -huh. en ese sentido, o sea, creo que, por volver a la pregunta, creo que efectivamente estamos ante un proceso que es de tensión, que podría terminar en una explosión donde todo quede esparramado, pero también creo que aquí podría ser el momento en que ya no hay vuelta atrás en el sentido de que la derecha Chicago va a tener que asumir una posición de ser un grupo más, pero no el grupo hegemónico dentro de las derechas. O sea, le puede terminar pasando lo que alguna vez le pasó a la izquierda extraparlamentaria, que es que finalmente terminan siendo los votos de segunda vuelta Claro. de la derecha que se configura para la primera. Probablemente, porque mira, yo hago este ejercicio. ¿En qué foro libre en Chile tú puedes llegar, digamos, y sentarte con, no sé, el libro naranja, el libro de Friedman y un par de cosas de libertad de desarrollo y convencer a alguien? ¿Dónde? Uh No -huh. están en enclave, están por aquí, en alguna tribuna por acá, en alguna radio por aquí, en qué sé yo, en algún instituto por acá, pero todo autocontenido, todo cerrado. Pero no están en el debate, en la discusión pública, abierta. Oye, ¿y el consejo tuyo para esa derecha antigua con figuras nuevas es de estar en el apruebo o en el rechazo? No, personalmente yo estoy por el apruebo. Uh Creo -huh. que no hay otra. Mira, o sea, el punto es este, no es un dogma con la Constitución, ¿ah? Yo de hecho proponía volver a la del 25. Varios años atrás hicimos un Sí, libro con varios otros, junto con otros académicos más bien liberales, como por claro, ejemplo Osa, claro, ¿no? Luis, Renato Cristi, qué sé yo. Sí. Pero creo que el punto es este. Tú para tener una república necesitas tener cosas en común. De ahí viene res pública, la cosa Uh -huh. en común. Y la pregunta que hay que hacerse es, en Chile, ¿qué cosa en común tenemos? Aparte de la bandera, el escudo y ya ni la selección, ¿te fijas? No, hay la ¿Qué cosa en selección de común? Bravo y la selección de Vidal. Claro, claro, más encima. No hay nada que nos una, no hay ninguna cosa que nos una y en virtud de la cual tú le puedas decir a alguien, tú estás siendo poco leal con la República. No existe. La Constitución nos divide, Allende nos divide, Pinochet nos divide, nada nos une. Entonces,
o tú tienes un paquete de reformas económicos sociales consensuado, qué sé yo, fácilmente importante, de entidad en el que podamos converger, de la envergadura, no sé, cuando se armó el sistema de salud británico, por ejemplo, algo. O tú tienes una constitución, digamos. Es esa mi inquietud, ¿te fijáis? Más que la constitución por el fetiche de la constitución, creo que la constitución es un primer paso en virtud del cual podamos tener algo a lo cual aludir todos juntos, algo importante, no una mera... los símbolos son importantes en política, no una mera cáscara, no una mera estampilla, un timbre, digamos. Necesitamos algo de verdad importante que nos una. Y probablemente esa generación que emerge del acuerdo constituyente del Congreso tendría que consolidarse a sí misma como generación política, abrochando ese proceso. Claro, claro. O sea, el calado de la crisis en la que estamos, yo lo he comparado no nada del 73, porque tú no tienes bandos hasta las bases. Tú lo que tienes son un pueblo reclamando, digamos, nuevas clases sociales. Se parece más a la crisis del centenario. Y la crisis del centenario duró de 1910 a 1930 y algo. Y la salida de esa crisis estuvo en un gran consenso. Todas estas crisis sociales grandes, tan difusas y tan extendidas, no salen si no generan nuevos consensos. Y eso es lo que está pendiente, efectivamente. Hugo, se nos fue muy rápido el tiempo, por lo menos para mi gusto, pero así es esta cosa, así que te quiero agradecer por habernos dado esta entrevista y me quedaron varios temas para poder seguir conversando, así que también espero poder invitarte de nuevo, o acá, o tal vez al panel, a estar con todos los demás francotiradores. Muy buena. Muchas gracias por la entrevista, Camilo. Gracias, nos vemos, chao. Chao. Y a ustedes sigan suscribiéndose, sigan compartiendo los videos de Comando Jungle, sigan siendo fieles, comenten, compartan, suscríbanse. Chao.